Ok, sigamos breteando. Entonces, aunque me puse a ver si Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas, Billy. buenas Hola, noches. muy buenas noches a todos. Gracias. Bueno, rapidito, nada más hago una intervención rápido, luego mi compañero Dier Calderón continúa con el ingeniero Luis Carlos Muñoz, ¿verdad? Bueno, les agradezco mucho, ¿verdad? La asistencia a este webinar, ¿verdad? Por parte del CIEMI y especialmente por parte de la Comisión de Ingeniería Electromecánica, ¿verdad? Ahí venimos trabajando para darle a nuestros colegas, ¿verdad? Temas de interés, ¿verdad? Ahorita, mi compañero de comisión, el ingeniero Calderón, les va a presentar al ingeniero Luis Carlos, ¿verdad? Y también les va a recordar que, vamos a dictar un curso, ¿verdad? 100% relacionado con el tema que el ingeniero Luis Carlos Muñoz va a explicar hoy, ¿verdad? Entonces, sin más, para no retrasarlos y agradecerle la puntualidad, ¿verdad? Entonces los dejo con mi colega, ingeniero Calderón, y luego con el instructor, don Luis Carlos. Un gusto a todos. Gracias, Billy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como mencionó Billy, que es el coordinador de la Comisión de Ingeniería Electromecánica,
por parte de la comisión, agradecemos que participen en este webinar y a la vez los invitamos para que lleven el curso que se dará próximamente, también a cargo de don Luis Carlos, ¿verdad? En este sentido, presentarles a don Luis Carlos, el ingeniero Luis Carlos Muñoz Chacón. Es licenciado en Ingeniería Eléctrica, graduado de la Universidad de Costa Rica. Es máster en Ingeniería Eléctrica en Sistemas de Baja y Media Tensión, graduado de la Universidad de Costa Rica. Máster en Administración de Proyectos, graduado de la Universidad para la Cooperación Internacional. Cuenta con una certificación CDGS nivel 1 de Power System, Grounding and Electromechanic Interference del SEXTEC. También, don Carlos, es profesor universitario en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Sin más por el momento, le dejamos la presentación en manos de don Luis Carlos para que él pueda exponer todos los conocimientos relacionados con este webinar. Adelante, don Luis Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Excelente. Muchas gracias, don Didier, don Billy. Estimados colegas, un placer para mí compartir con ustedes este webinar. Estoy compartiendo pantalla. ¿Me confirman que se está visualizando? Sí, señor. Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a charlar una horita más o menos de lo que es un caso de estudio y algunos conceptos y temas para entender el meollo del asunto. El webinar se llama Caso de Estudio Sistema de Puesta a Tierra Especial. ¿Por qué especial? Bueno, ahí vamos a hablar de sistemas especiales que tienen algunos, digamos que, consideraciones adicionales a un sistema de puesta a tierra común y corriente de una residencia, comercio, industria. Como mencionaron los compañeros, bueno, esta actividad es coordinada y realizada por el COIEM, que es la Comisión de Ingeniería Electromecánica, y es la antesala de un curso que se estará impartiendo en agosto. Por acá tienen la información. Son 4 fechas, cada una de 3 horas, son sesiones de 3 horas, y se va a estar analizando puesta a tierra de sistemas complejos, desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de pruebas, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de particularidades y casos de estudio también, como el que estaremos viendo el día de hoy. La información del curso está en el CIEMI, muy a la mano, digamos, en la parte de calendario, y por acá está en agosto, ¿verdad? Dentro del calendario está por acá el curso, por si gustan, pueden ingresar y pueden ahí obtener más información. Muy bien. También está por acá la dirección por cualquier cosa. Para el webinar, digamos, la idea es que sea tipo conversatorio, ¿verdad? Que podamos compartir experiencias, aclarar dudas, y pues por supuesto presentarles el caso que les traigo el día de hoy. Como conceptos básicos, un par de diapositivas al respecto, porque siempre me gusta sentar las bases sobre las cuales uno expone, comenta, y como uno se expresa y tener, digamos, un vocabulario que entendamos correctamente todos. Y en el tema de puesta a tierra, bueno,
Hay, como ustedes saben, mucho empirismo y también se tiende a confundir el tema cuando hablamos de tierra para arriba y tierra para abajo, cable puesta a tierra del electrodo, que aterrizamiento y muchas más. Entonces, vámonos a lo que es la ley, ¿verdad?, de la República en el tema eléctrico, donde nos define tierra, la tierra. Puede ser un poco cacofónico el asunto, por eso también pongo el término en inglés, que tienen un Earth para lo que es el planeta y ground también, que puede ser para el suelo. Entonces, cuando hablamos de poner a tierra, o lo dice la definición del NEC, sería una conexión al planeta, ¿ok? O a cualquier cuerpo conductor que extienda la conexión al planeta. ¿Y cuál es ese cuerpo conductor? Bueno, puede ser una estructura metálica, puede ser un conductor, ¿ok? Pero si hablo de puesta a tierra, estoy teniendo una conexión al planeta. ¿Para qué? Bueno, del caso que vamos a ver hoy, eh, ahí lo vamos a desarrollar con una especialización, digamos, desde el punto de vista de que esa puesta a tierra está para un caso específico. Pero antes, un artículo que me encanta a mí sacar a la luz y presentárselos es el 250.4A5 del NEC, que habla sobre la trayectoria de la corriente de falla. Tenemos que dice: los equipos de alambrado eléctrico y otros materiales conductores eléctricos que tienen probabilidad de energizarse se deben instalar de una forma que creen un circuito de baja impedancia desde cualquier punto del sistema de alambrado hasta la fuente de alimentación eléctrica. No dice hasta la tierra. Primer punto importante. Que facilite la operación de dispositivos de protección. Por supuesto, estamos teniendo una falla. Si hay una impedancia baja hacia la fuente, va a disparar, accionar las protecciones. Y está en rojo, y así lo dice la normativa: la Tierra, entiéndase el planeta, no se debe considerar como una trayectoria eficaz para la corriente de falla a tierra. Esto les digo que me encanta sacarlo a colación porque derriba un paradigma que es muy generalizado desde el punto de vista de la, la razón, función, objetivo de la conexión con el planeta, de esa puesta a tierra, que se relaciona con la conducción de corrientes de falla. Aquí el NEC nos aclara de que no es así, que la baja impedancia es hacia la fuente de alimentación eléctrica, y además que el planeta, la Tierra, no es esa trayectoria eficaz. ¿Ok? Ahora, esto aplica para todo lo que aplica el NEC: residencia, comercio, industria. Ahorita vamos a ver el caso en el que esto cambia, pero también es muy importante ver el por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. La famosa resistividad. La resistividad es un temazo porque ella es directamente proporcional a la resistencia de un electrodo de puesta a tierra. Determinar la resistividad correctamente, utilizarla correctamente, y además, cuando hace uno pruebas luego de ese electrodo, la, digámoslo así, que el equivalente que ese electrodo está viendo, pues resulta ser un tema que, como les digo, es directamente proporcional, al menos a la resistencia, y que a nivel de diseño tenemos que tomar de ser muy cuidadosos a la hora de escogerlo, y luego a la hora de probar el electrodo tenemos que también tener claro
qué puede estar pasando a nivel del suelo, por donde se están conduciendo corrientes, no van a ser de falla, van a ser corrientes de prueba que nos estén dando el valor de resistencia de ese electrodo. Entonces, esta definición lo que dice es la resistividad es distinta en todos los suelos. Es importante porque no podemos decir, digamos, que Cartago tiene una resistividad, que Alajuela tiene una resistividad, ni siquiera por distritos. Todo, si vamos con un objetivo, con una premisa, digámoslo así, de obtener una resistencia, para eso necesitamos la resistividad para calcularla cuando sea necesario, que para el NEC no es necesario. Debemos de medir la resistividad. No podemos asumirla. No debemos. Entonces, determinar su valor a partir de pruebas depende de un modelo aproximado de la estructura del suelo que se deriva de la interpretación de resistividades aparentes del terreno. Por lo general, el modelo es de varias capas resistivas a distintas profundidades, tanto vertical como horizontalmente. Esta imagen que ven ahí es una tomografía eléctrica que se hizo allá por el lado de Pailas, por cierto, y cada color representa una resistividad. Entonces esto nos ayuda a visualizar que cada segmento de terreno tiene una resistividad diferente y no va a ser lo mismo desde el punto de vista de los parámetros de un electrodo, colocarlo acá del lado izquierdo que acá del lado derecho. Y también comprender que las corrientes de prueba y las pequeñas corrientes que lleva un electrodo convencional, pues no se quedan en el electrodo, no se quedan en el electrodo. Es conducida por medio del electrodo hacia el planeta y de ahí va a profundizar dependiendo de hacia dónde vaya, o sea, dónde está la fuente que provee esa corriente. Ese es otro tema que me he encontrado que también se malentiende desde el punto de vista, ok, una corriente llega al electrodo y ahí el electrodo no es que la desaparece, no es que la drena, no es que y no se hace magia, no, él la conduce. Entonces tenemos que conocer el tamaño del electrodo y también de ahí se deriva la distancia a la cual vamos a alejar un electrodo para la prueba que vamos eh, de la que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, los electrodos de puesta a tierra especiales o complejos. ¿Por qué son especiales o complejos? Bueno, porque se salen del NEC, ¿ah? Y entramos a un análisis de otros parámetros que intervienen en este tipo de electrodos. Como vamos a ver, son electrodos que van a tener un objetivo de seguridad del personal y que la resistencia la vamos a dejar de lado para concentrarnos en un tema de seguridad y de tensiones que se generan por las corrientes que ellos conducen por tierra. Ok. Cualquier consulta, nada más abre el micrófono y me interrumpe. Muy bien. Bueno. Acá dice que estos electrodos, bueno, vamos a ver en mallas de puesta a tierra en subestaciones de alta tensión y también plantas de generación
que estén conectadas a sistemas de transmisión. Aquí el punto clave es que las fuentes de la corriente de estas instalaciones son fuentes remotas, son fuentes que están muy lejos. Por ahí vamos ahora a ver un esquemita para que les quede más claro. Malla de puesta a tierra es un reticulado de cables diseñado para asegurar la protección del personal ante cortocircuito y protección del equipo ante descargas atmosféricas. Separemos esto en dos. Vean que el personal, o sea, las personas que están en el sitio, que están trabajando, que pasan por ahí, pueden verse afectadas en caso de que ocurra un cortocircuito. El cortocircuito puede ocurrir en cualquier momento, en el día más soleado, en la mañana, en la tarde, cuando sea. No avisa. Ok. El reticulado, esa malla, va a diseñarse de forma que proteja ante ese evento. Las descargas atmosféricas, los rayos, no son parte de esa protección que se va a dar con una malla puesta a tierra. No se puede. ¿Por qué? Porque el rayo no se puede, encasillar en una corriente ni en dónde va a caer, y tenemos la ventaja que los rayos sí podemos saber en qué momento se podrían generar gracias a las nubes cumulonimbus que los forman. Entonces, no, aunque tenga la malla más grande, más densa, no es seguro estar afuera de edificaciones, encima de la malla, trabajando durante tormenta eléctrica. Las mallas no se diseñan para eso. Ok. Un ejemplo de malla es este que les muestro acá. Esto es un plano de planta. Malla, ¿por qué? Porque es un reticulado. Aquí pueden ver el reticulado de la malla, ¿verdad? Todo este reticulado se entierra entre medio metro y 1 metro. Aquí hay, como lo digo en la parte de arriba, 7 kilómetros de conductor. Y cuando uno ve este tipo de obras, yo digo que deberíamos de preguntarnos por qué se ocupa tanto, ¿verdad? Muchas veces un electrodo se sobrediseña sin razón aparente. Eso hay que tener mucho cuidado. Siempre que proponemos un diseño, que proponemos una instalación, debemos de hacerlo respaldados por normativa, respaldados por cálculos, memorias y pues haciéndolo correctamente, ¿verdad? Estos 7 kilómetros de conductor están totalmente justificados desde el punto de vista de seguridad. Todos los equipos, todos estos cuadritos que ven ahí son cimientos. Todos representan un equipo, como estos que ven en esta imagen. Entonces, todos los equipos tienen estructuras metálicas y todos están puestos a tierra, sólidamente puestos a tierra en por lo menos 2 puntos. Tenemos interruptores, tenemos seccionadores, tenemos estructuras metálicas, etcétera, etcétera. Transformadores de potencia. Todo está sólidamente puesto a tierra, por lo menos en 2 puntos. Por acá ven una imagen más cercana de lo que es una puesta a tierra de una estructura. Por lo menos tienen 2, y de ahí se conecta a la malla. ¿Ok? Y queda eso enterrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
¿Para qué se hace esto? Primero, una definición de subestaciones, un ensamble de equipos, dispositivos de interrupción, interruptores automáticos, barras colectoras, transformadores, a través de la cual pasa la energía eléctrica con fines de transmisión, distribución, conmutación o modificación de sus características. Hay, sobre todo en industria, en edificaciones con cierto tamaño, que les llaman subestaciones a la baja tensión, donde se hace la distribución, paneles principales, pero eso es, digamos, el concepto que estamos desarrollando no aplica para ellas. Eh, Hablamos aquí de subestaciones de transmisión, ¿ok? Asociadas a un sistema de transmisión. Este esquema trata de representar la parte de interconexión y del camino, digámoslo así, o trayectorias y unión que tenemos a nivel de los sistemas de generación, por acá por la izquierda, de transmisión, ¿verdad? Las torres de transmisión con la subestación, de distribución, ¿verdad? Y de la parte de baja tensión residencial. Tenemos una continuidad eléctrica, aunque eh, no lo veamos tan claramente el día a día, pero hay una continuidad eléctrica desde el punto de vista de puesta a tierra. Aquí es importante devolvernos a la parte de la trayectoria eficaz. Vamos a ver si estamos aquí a la pura derecha. En un sistema residencial, si hay una falla fase tierra, esa falla se va a conducir por medio de los EGCs, conductores de puesta a tierra de equipos, hacia el medio de desconexión principal y de ahí la cometida por el neutro hacia el transformador del poste. La tierra no tuvo nada que ver. Es una impedancia altísima con respecto a la impedancia de los conductores de puesta a tierra de equipos y el neutro. Si nos vamos a la parte de la industria del comercio, sucede lo mismo. Tenemos la fuente local, el transformador. Si hay un cortocircuito, fase tierra, que son los más comunes, vamos a tener una baja impedancia que lo va a llevar hacia la fuente, accionar las protecciones. El planeta no tuvo nada que ver, como lo dice el NEC. ¿Okay? Ahora, nos dejamos el NEC de lado y venimos a las subestaciones, venimos a las plantas de generación, aplicamos IEEE 80 y aplicamos también el mismo conocimiento de lo que es ley de Ohm para determinar si la corriente realmente tiene un camino de baja impedancia que no sea la Tierra. Aquí el concepto importante es dónde está la fuente, porque en la residencia, el comercio, industria están ahí, son locales, están muy cerca. Pero para una subestación, la fuente está a kilómetros de kilómetros. Y además, esta malla que está aquí abajo tiene una resistencia sumamente baja, menos de un ohmio. No es un requisito, sino que es una consecuencia de ese mallado, de esa densidad de conductores. Ya hablamos de 7 kilómetros de conductor. Entonces, naturalmente va a tener una resistencia sumamente baja. ¿Cuál es el otro conductor que lleva esa corriente?
Bueno, los hilos guarda que están en la transmisión, en las líneas, y también anda por un ohmio, más o menos esa resistencia hacia la fuente. Entonces, bueno, hay métodos para calcular cuánta corriente se va por el planeta y cuánta corriente se va por el hilo guarda, pero a final de cuentas lo importante es que en este tipo de situaciones con subestaciones que son parte de un sistema de transmisión y con las plantas que también son parte de un sistema de transmisión, sí tenemos corrientes de cortocircuito conduciéndose por el planeta. ¿Qué provocan? Bueno, ahí es donde está el tema de lo complejo o lo especial de este tipo de edificaciones, de este tipo de instalaciones. Vamos a ver, aquí tenemos una representación de lo que es el suelo de una subestación, personas caminando en ese suelo, personas manipulando los equipos, y ese equipo está conectado a una malla puesta a tierra. La malla puesta a tierra está representada por estos puntos que representan los conductores perpendiculares y un conductor, digamos, horizontal. ¿Ah? Hay que tener claro que esto sucede cuando hay un cortocircuito, como lo mencioné antes. Entonces, imagínense que hay un cortocircuito en cualquier punto de la subestación. Ese cortocircuito, ¿qué provoca? Bueno, ese cortocircuito provoca que haya corriente ingresando en el planeta, y la resistencia de puesta a tierra que tiene esa malla asociada a esa corriente, pues tenemos ley de Ohm, resistencia por corriente igual a un voltaje. ¿Qué es este GPR? Ground Potential Rise, o elevación del potencial de tierra. Vean aquí abajo que, pongo un ejemplo, la malla adquiere un potencial GPR igual ICC, a la corriente de cortocircuito, por la resistencia a la malla. Si por ejemplo decimos que hay una corriente de cortocircuito de 8000 amperios y la malla tiene un ohmio, tendríamos 8000 voltios. Pero hay que entender esos 8000 voltios dónde están. Toda tensión se mide en dos puntos. No puedo medir una tensión, un voltaje, en un solo punto. Se necesitan dos. Entonces, esos 8000 voltios de este ejemplo estarían entre la malla y un punto remoto de 0 voltios. O sea, alejado del sitio de la subestación. Entonces, no es que por tener un voltaje de 8000 voltios ya es un peligro en la subestación. No. El peligro lo da la exposición a tensiones de toque y de paso. ¿Dónde están esas tensiones? Bueno, muy sencillo. Pero antes les explico qué es estos picos que están aquí, esta curva. Esta curva es una curva de potenciales superficiales. Esta curva se genera a partir de se pueden medir, pero ellos se manifiestan en la superficie de la instalación, o sea, en la superficie de la subestación. Y son máximos cuando estoy cerca de un conductor de puesta a tierra y mínimos cuando estoy en el centro de una cuadrícula de la malla. O sea, cuando estoy alejado de los conductores. Luego me vuelvo a acercar al conductor de malla, vuelve a subir.
¿ok? Por eso son los picos y los, digamos, valles. ¿Ah? Ahora sí, como el personal está transitando en el patio, en el suelo, pues está expuesto a los potenciales superficiales. ¿De dónde están sus pies? Y además también de dónde están sus manos. Entonces, la tensión de paso es la persona dando un paso en la superficie. Hay un cortocircuito, se produce el GPR, se producen las tensiones superficiales y el voltaje de paso es la diferencia potencial entre el punto donde está el pie derecho y el punto donde está el pie izquierdo. El de toque, que es más alto y más peligroso, estaríamos tocando la malla porque el equipo está unido a la malla. Entonces, la mano está al potencial de la malla y el pie está a un potencial superficial. Entonces, ahí tenemos el voltaje de toque. ¿Ok? ¿Cómo hacemos esos cálculos? Bueno, hay dos formas de hacer los cálculos de esas tensiones porque podemos, dependiendo de el reticulado, dependiendo de la forma de la malla, de esa, del largo y ancho de cada retícula, podemos estar poniendo en peligro personas. Entonces, de eso se trata el diseño y la definición de este reticulado, ¿verdad? Y por eso les decía que la memoria de cálculo, el cálculo justifican que estos 7 kilómetros de conductor tengan que ser enterrados con estas, de esta forma. Muy bien. Entonces, una forma de calcular es con la guía para la puesta a tierra segura en subestaciones de corriente alterna, la famosa IEEE 80, y esa norma nos da ecuaciones con las cuales calculamos resistencia, tensiones de paso, tensiones de toque. Eso sí, tenemos que tener cuidado porque solo podemos usarla en mallas rectangulares, cuadradas, en T, en L y en suelos uniformes de una sola resistividad. Eso hay que tenerle muchísimo cuidado porque ya vimos que los suelos tienen resistividades diferentes, horizontales y verticales. Entonces hay que tenerle mucho cuidado. Y lo otro es por elemento finito, con la ayuda de Maxwell, que propuso un teorema de imágenes y podemos hacerlo con un programa de cómputo. Por medio de la IEEE 80 y el Excel podemos programar las ecuaciones y podemos obtener resultados. ¿Okay? Si alguien tiene consultas, con mucho gusto. Y si no, mantenemos los micrófonos cerrados. Gracias. Podemos hacer los cálculos muy fácilmente. Podemos tener los máximos permitidos y podemos tener los máximos calculados. Entonces, para hacer un diseño de una malla, estos son los objetivos. Tener una tensión máxima calculada de toque menor a la máxima permitida de toque y tener una tensión máxima calculada de paso menor a una tensión máxima permitida de paso. Si ustedes ven estos números, pues la de paso máxima permitida 2500 o 3000 y la calculada 691. Ya está muy fácil. Y el de toque, de hecho aquí
hay un errorcito porque la de toque calculada es mayor que la de toque permitida y debería estar en rojo, ¿verdad? Pero, Don Luis Carlos, consulta. sí, dígame. ¿En subestaciones entonces eventualmente hacen sustituciones de suelo para obtener uniformidad o no? No, jamás no se podría, Ok. porque la corriente va a ingresar en el planeta 300, 400 metros. Ajá. Ok. Entonces, si usted sustituye 1 metro, y no le va a servir de nada. Ujú. Lo que tenemos que trabajar y hacer un estudio bien hecho y escoger correctamente las resistividades que vamos a poner acá en el cálculo, ¿verdad? Aquí está la resistividad del terreno eh, y triple 80 solo permite una, que es uno Ujú. de los problemas más grandes que hay, porque yo puedo bajar mucho el cobre Ujú. si hago un modelo de varias capas, pero la IEEE no me lo permite. Entonces ahí es donde se justifica utilizar herramientas de cálculo avanzadas, ¿verdad? Ok. Entonces, y también la resistencia de puesta a tierra, que no es el objetivo. El objetivo es calcular tensiones de toque y de paso para tener una instalación segura. Esta es una comparación entre los dos métodos, el IEEE 80, que solo una resistividad puedo tomar, y Maxwell, que puedo tomar N cantidad dependiendo del software que esté utilizando. Pero la situación es que tengo un terreno donde una ρ1 es de 100 ohmios metro, una ρ2 es de 500 ohmios metro y la profundidad de la resistividad de 500 es 10 metros. Pues alguien podría cometer un error y decir, no, es que la de 10 está muy abajo. No, de hecho ya les dije que para una malla la corriente va a ingresar 300, 400 metros podría ingresar esa profundidad en el terreno. Depende de dónde esté la fuente. Entonces, bueno, esta persona dice, sí, el RO es de 100. Hace los cálculos y le da que el máximo de toque o contacto calculado es 721 y el máximo permitido es 921. Perfecto. Y el de paso, 3000, siempre es muy alto con piedrilla, y el calculado 400. Perfecto. Ya tiene usted su diseño y la resistencia de 0.45. Ok. Pero resulta que se hace el cálculo con un programa que sí se le pueda meter las dos resistividades y vean la diferencia. La primera va a ser, o la que uno se da cuenta muy fácilmente, y por eso las pruebas de resistencia en estos casos son importantes. Si varía la resistencia, eso está relacionado con la variación también eh, de las tensiones de toque y de paso. Entonces, cuidado cuando tenemos una resistencia que varía, que es mayor a la calculada. Vean aquí, pretendía que fuera 0.45 y me dio 1.3. Cuidado, no es que 1.3 sea malo, no, lo que está demostrando el 1.3 es que hubo prácticamente 3 veces, ¿verdad?, la resistencia que esperaba. Y entonces las tensiones de toque y de paso también se van a ver afectadas. Y véanlo acá, el máximo valor de tensión de toque, 1117, cuando el máximo permitido era 921. Entonces, tenemos un problema. ¿Ok? Y eso nos evidencia las pruebas y también conocer qué podemos y qué no podemos hacer desde el punto de vista de IEEE 80 y también con
estudios de resistividad. ¿De acuerdo? Bien. Prueba de resistencia, ¿cómo se hace? Bueno, el método de caída de potencial, que es el que está en la IEEE 81, tiene respaldo normativo y teórico, puede ser simulado por medio de software, se genera una curva, la cual puede ser analizada y validada, es importantísimo, porque sabemos si estamos haciendo las cosas bien, y se puede aplicar a cualquier electrodo de puesta a tierra, a cualquiera. Está respaldada por IEEE 80 y IEEE 81. La IEEE 81, véanlo acá en el nombre, que es la guía para la medición de la resistividad del planeta, la impedancia de tierra y las tensiones superficiales o potenciales superficiales de un sistema de puesta a tierra. Es sumamente específica y sumamente eh, fácil de entender y de, digámoslo así, manipular. ¿Ah? Y van a ver qué sencillo el método de caída potencial. Entonces, consiste en inyectar una corriente a una distancia considerable con respecto al electrodo bajo prueba. Ese considerable, van a ver las implicaciones que tiene. Y medir las tensiones que se generan en la superficie para luego calcular la resistencia, la I de Ohm, la tensión medida entre la corriente inyectada. La distancia entre el electrodo bajo prueba y el electrodo auxiliar de corriente es de al menos 5 veces la diagonal del electrodo bajo prueba. O sea, nos tenemos que alejar bastante para estas mallas. Se grafica la curva de resistencia de puesta a tierra moviendo el electrodo de potencial. Hay un electrodo auxiliar de potencial. Y una vez se valida la curva, se declara el valor de resistencia de puesta a tierra del electrodo al 61.8% de la separación entre el electrodo bajo prueba y el electrodo auxiliar de corriente. Entonces vamos a tener una instalación como la que ven por acá, un electrodo o malla instalado, construido, y voy a colocar un electrodo auxiliar de corriente a una distancia lo suficientemente larga, lo suficientemente separada del electrodo bajo prueba para que las tensiones superficiales de los dos electrodos a la hora de inyectar la corriente que va a circular entre ellos no se choquen y provoquen que la medición no sea la correcta. Ahora vamos a ver una forma en la cual me puedo dar cuenta si hice la medición correcta o no. Y vamos a generar una curva similar a esta. También a este método le dicen el método del electrodo al infinito por tener un electrodo bastante alejado o también electrodo remoto. También el método del 62%, 61.8 redondeado, 62. Porque esa es la distancia, como les decía, a la que vamos a declarar la resistencia del electrodo. Vamos a tomar muchos datos y al final uno solo va a ser la resistencia de ese electrodo, ¿verdad? Y siempre vamos a tener una curva similar a esta, no tan bonita, pero no podemos tener oscilaciones. Una vez me compartieron una prueba que eran oscilaciones y estaban haciendo mal la prueba, por eso es importante esa acotación. Don Luis Carlos, Ajá. perdón, es que ahí en el chat hay dos preguntas. Pregunta don Joel, ¿cuántas micras es recomendable el forro del electrodo? Y don Edgar pregunta, ¿en un terreno de varias resistividades se debe tomar la más alta? Sí, bueno, las micras, vamos a ver, los electrodos
tipo varilla. El NEC define 10 tipos de electrodos y uno de esos, el 5, es el de tipo tubo y varilla. Son varillas de acero con un recubrimiento de cobre. Están normalizadas con la UL 467. Entonces, lo que hay que pedir es la certificación, el listado de las varillas. Ok, y normalmente es de 0.256 milímetros, o sea, un cuarto de milímetro prácticamente. Pero no nos vamos a poder a poner a medir eso. Lo que se hace es que se compran las varillas certificadas. ¿Ok? Y con la resistividad es un tema bastante interesante y bastante variable porque normalmente hacemos varios sondeos. Normalmente procuramos tener mucha información de la resistividad y tenemos que tener eh, criterio para meter los datos necesarios a los software de cálculo. Ahora, si tenemos el Excel, solo una resistividad podemos tomar. Normalmente se toma la más alta. No podemos hacer promedios y jamás tomar la más baja. Y cuando tenemos softwares especializados que podemos meter dos, digamos, el ETAP permite dos, el SimGround permite dos, el CDGS permite N cantidad, entonces ahí vamos tomando decisiones. Y lo importante es tener bastante información de campo. No se hace un sondeo, mínimo se hacen 6 cuando cuando estamos sondeando un terreno y dependiendo también el tamaño, ¿verdad? Muy bien. Espero haber contestado las consultas. Acá vean Perdón, que... don Ajá. Luis, perdón, hay otra pregunta de don Juan José Montero. Pregunta, en cuanto a los métodos para medir la resistividad del suelo, ¿hay alguno de preferencia? Ahí menciona el Ujú, Schlumberger versus el Werner. ujú. Sí, el Schlumberger lo he visto muy utilizado para lo que son proyectos digamos, geotérmicos que se extienden muchísimo para ver muy profunda la resistividad. Entonces, el Schlumberger tiene la ventaja de que mueve los electrodos de corriente y deja estáticos los de potencial, entonces menos trabajo. Pero normalmente, y en el curso también se ve, el que he utilizado por muchos años y con muy buenos resultados es el Vener. Los dos son de cuatro polos y los dos son aceptados por las normativas. También por ahí está el dipolo-dipolo, que la tomografía lo usa. La tomografía también es una forma muy gráfica y muy bonita de tener, como en la imagen que les mostré, de tener un mapeo de resistividades. El problema es que es sumamente costoso los equipos y también tiene una limitación desde el punto de vista de cuánto se puede usted extender para profundizar. Estos métodos, mientras más usted abre el método, más profundidad tiene. Y cuando hacemos una subestación que tiene 100% una hectárea para usted hacer la subestación y la malla, vamos a requerir por lo menos profundizar la diagonal, o sea, unos 150 metros. Entonces, ahí nos quedamos un poco cortos con tomografía. Y con Vener no es mucho el trabajo. Y Schlumberger también se puede hacer. Ok, vean este cable que tiene la conexión a la malla. Esta es una malla de una planta de generación. Vean el valor del, de la resistencia muy baja, 0.31 ohmios. Y el tema es que este conductor que se conecta a la malla, al electrodo bajo prueba, tiene que ser muy corto
no puede tener bobinas y a veces se nos olvida eso o a veces ponen una carrucha aquí para conectarse al electrodo y eso ustedes saben que es una bobina. Estos telurómetros trabajan con frecuencias por arriba de 60 Hz, entonces eso provoca problemas. Y por cierto, el tema de telurómetros no tiene que ser un telurómetro sumamente costoso. Nosotros hemos hecho pruebas en muchas subestaciones, en muchas plantas de generación interconectadas al sistema de transmisión y hemos utilizado tanto AMC como Fluke, y no se ocupa, digamos, potencia para hacer la prueba, no. Ya para otras pruebas que vamos a comentar así por encima y vamos a ver a profundidad en el curso, como tensiones de toque y paso, sí se ocupa por lo menos 10 amperios de inyección y para integridad se ocupan 300. Entonces, bueno, ahí para que se den una idea. Este equipo inyecta, si acaso, 250 miliamperios y el Fluke anda parecido. Ok. Eh, ¿Cómo valido yo la curva? Bueno, Don Luis, ajá. perdón, hay otra pregunta de don Harvey Murillo. Dice, ¿cuál es el máximo y mínimo que debe enterrarse el electrodo según la norma? Gracias. El electrodo tipo varilla. Y como les digo, hay 10. Y ahorita estamos hablando mucho de las mallas, ¿verdad? Bueno, el de malla ya dije que está entre 0,5 y 1 metro, ¿verdad? Que es horizontal. Y el electrodo tipo varilla tiene que ser de 2,44 en contacto con el suelo. Entonces, si le vamos a hacer un registro, utilizamos 3 metros. El error relativo lo que nos va a ayudar es a definir qué tan bien estamos haciendo la medición de resistencia, porque alrededor del 62% en teoría debería ser plano. O sea, si yo resto la resistencia al 52% de la resistencia al 62% debería ser 0, si eso es plano. Pero normalmente no es así. Entonces necesitamos una forma en la cual yo pueda visualizar si los electrodos de bajo prueba y el electrodo auxiliar de corriente están muy cerca, se están chocando las líneas de equipotenciales y eso me ayuda, y ya lo he comprobado varias veces, a determinar que estamos muy cerca y con solo el alejamiento del electrodo auxiliar de corriente baja la resistencia y no tengo que hacer más inversión en el electrodo. Ok, ahora el caso de estudio es la medición de resistencia de puesta a tierra de una subestación eléctrica de 230 kilovoltios que está interconectada a un sistema de transmisión. Uno de las preguntas clásicas y muy interesantes y que generan mucha discusión es si tengo que probar un electrodo construido y en operación, si tengo que desconectarlo. Entonces, yo lo primero que les digo es no desconecte. Es peligroso y pueden pasar muchas cosas. Y además, imagínense que a mí me contraten para hacer la prueba de esta subestación y yo lo primero que diga, bueno, la ocupo desconectar. Hey, me toman por loco, ¿verdad? No, no es necesario desconectar. Y precisamente el caso de estudio está desarrollado para demostrar eso. Entonces, es subestación Pailas, está asociada a la planta geotérmica Pailas 1. Aquí la pueden ver, esta es la subestación, esta es la planta. Aquí se ve la representación de la línea
que llega a ella. Falta una línea de oro, sí, pero bueno, ahí se ve. Entonces, lo primero es determinar cuál es la distancia a la cual me tengo que alejar para cumplir con IEEE 81 y poder hacer la prueba de resistencia. Mido la diagonal es de 172 metros, entonces 172 por 5 veces que me pide la norma, me tengo que alejar 860 metros. Está bonito. Ok, nos alejamos 1100. ¿Por qué? Bueno, esto se hizo en el 2015, todavía no había salido la actualización de la IEEE o no la teníamos. Y antes era 6.5 veces. Bueno, al final de cuentas es más que 850, 1100 nos alejamos. ¿Ah? Y tratamos de hacerlo lo más alejado posible de todo el plantel, de todo lo que hay, porque todo puede ser un electrodo natural que me vaya a afectar la medición. Entonces tenemos que tratar de hacerlo hacia los lugares donde no haya la menor afectación, ¿verdad? Que pueda haber a la prueba. Vamos a ver, estamos inyectando 250 miliamperios, que ustedes saben muy bien que la corriente es vagabunda. Entonces, si se encuentra un electrodo natural o un electrodo artificial por el cual pueda llegar más sencillo que por el planeta al punto de inyección, pues lo va a hacer. Entonces hay que tener ese cuidado. Aquí había que pasar un río, son de las cosas que uno se encuentra cuando tiene instalaciones tan grandes y cuando se tiene que alejar tanto. Nos ocurrió que muchas veces teníamos que cruzar montaña. En este caso tuvimos que cruzar este río que era bastante complicado. Ahí varios compañeros se pusieron la camiseta, como dicen, y se metieron al río, llevaron los cables y salieron al otro lado para poder cumplir con la misión. Incluso en una ocasión tuvimos que hacer rappel y todo en una montaña. Pero bueno, de eso se trata, y también de tener los implementos necesarios. Ahora vamos a mencionar algunos. Entonces, eh, el electrodo remoto o electrodo auxiliar de corriente a 1100 metros, y ese se queda ahí fijo. Y el auxiliar de tensión lo vamos a ir moviendo para obtener una serie de resistencias y así poder formar la curva de resistencias con la cual vamos a validar el método y vamos a poder analizar si hicimos bien las cosas. ¿Ok? Consideraciones. Bueno, lo que les decía de alejarse de electrodos existentes, alejarse de líneas de transmisión, de distribución de carreteras, porque las carreteras, vamos a ver, el concreto, el asfalto, en presencia de humedad en el suelo es conductivo. Entonces, una acera, una carretera es un electrodo natural que va a ser más bajo resistivo que la tierra normalmente que estoy midiendo. Entonces, si estoy paralelo a ella y estoy inyectando una corriente a la par, la corriente vagabunda se va a ir a la carretera y va a transitar por ahí, y no voy a estar viendo realmente la interacción de ese electrodo con el planeta. No voy a estar viendo su resistencia correctamente. En este tipo de instalaciones que se tiene que alejar uno tantísimo, también es recomendable, esas son cuestiones que desarrollamos en la práctica, un electrodo remoto de corriente bajo resistivo, máximo 25 ohmios. Casi siempre lo podemos lograr, aunque en una experiencia que tuvimos en Juanilama era un terreno de 2000 ohmios metro. Pues dificilísimo bajar resistencia. Pero la idea es
digamos, la prueba a usted no le va a decir que tiene que tener un electrodo auxiliar de corriente bajo resistivo. No se lo va a decir, porque realmente no lo ocupa. Usted puede medir con una sola varillita de 30 centímetros, usted mide, sí, pero este trabajo que es tan grande, tan complejo, se dura una semana, bueno, 3 días, eh, eh, haciendo un tendido de esto, entonces nada cuesta hacer un electrodo remoto para tratar de asegurar de que los datos sean confiables. ¿Ah? Utilizar un cable con suficiente longitud para el electrodo auxiliar de corriente y el electrodo auxiliar de tensión, recomendable con alta resistencia mecánica para el jalado, probar su resistencia eléctrica con regularidad. O sea, son cables que si esto lo hacemos muchas veces y lo vamos a estar jalando por ahí por la montaña, bajando laderas, dañándose en piedras. Nosotros optamos por un triplex, ¿no? que desarmamos y ahí usábamos uno de los conductores, nos fue bastante bien con aluminio, pero la idea es tener de la forma de hacerlo lo más sencillo y rápido posible. También hicimos una experiencia donde unos compañeros usaban un cable que iban tendiendo ahí. Bueno, es una forma también. Pero importante, como se están usando y se están maltratando, revisarle su resistencia. Hay una de extremo a extremo y estar chequeando que estén bien. Y por supuesto, implementos de seguridad, polainas culebreras, porque uno se tiene que meter mucho en montaña para alejarse de todo elemento que pueda afectar la prueba, cuerdas, por si acaso hay que hacer algún rappel ahí, guantes, etcétera. Y bueno, en estas distancias tan largas no vamos a usar una cinta como se usa normalmente para electrodos pequeños. Entonces usamos un GPS y vamos ahí midiendo que el GPS nos diga las distancias, como ustedes lo ven acá, ¿verdad? Entonces el GPS, estas distancias son de GPS, por eso no son rectas, ¿verdad? Cuando uno tiene una cinta, las distancias son rectas, pero no hay problema porque los potenciales superficiales son circulares, entonces podemos hacer mediciones radiales, no hay problema con eso, ¿verdad? Ok. Entonces los resultados, bueno, aquí pueden ver los resultados, la tabla que utilizamos, el electrodo auxiliar de corriente a 1100 metros y lo que íbamos caminando ahí, el electrodo auxiliar de tensión. Ajá. Está marcado el 52%, 72% y 62%, que son con los que hacemos el error relativo, y el 62%, que es el valor que uno declara. Entonces vean qué resistencia más baja, 0.329. Y aquí está la curva. Vean que no es una curva, digamos que una recta o una curva suave, pero importante que no hay oscilaciones, ¿verdad? Y se ve con una pendiente muy alta por el asunto digamos, la escala. Pero no podemos irnos con eso para decir que hay mucha pendiente, no, lo hacemos con el error relativo. Y realmente se pasa de 10, pero aún así, vamos a ver, que se pase de 10 significa que yo alejándome más voy a poder bajar un poco esa resistencia. En este caso es muy baja ya, tenemos una línea a varias decenas de metros, y también un electrodo más grande por la planta, entonces es algo que para electrodos tan grandes es normal, ¿verdad? Entonces no nos vamos a molestar en alejarnos más, ¿verdad? Tenemos un valor muy bueno de resistencia y em, cambiaría muy poco. Don Luis, Ok, sí. ahí en esa curva no vemos la forma típica porque no se tomaron tantos valores en los extremos, ¿o cuál es el motivo?
Digamos que veo que, por ejemplo, la más lejana es a 154 metros, entonces no sé si es por eso que no vemos como la forma típica de la curva. Correcto. Primero, que lo importante está alrededor del 62%, ¿verdad? En este caso, estamos iniciando las mediciones de potencial al 86, ¿ok? Y terminándola al 14%. Entonces, no nos estamos acercando tanto al electrodo bajo prueba, que daría la curva hacia abajo, y no nos estamos acercando tanto al electrodo auxiliar de corriente, que daría la curva hacia arriba, ¿verdad? Eso es una decisión, la IEEE 81 no le va a decir a usted que cómo tome los datos, ¿verdad? Lo que nos va a decir es que para asegurar que este valor es confiable, aquí tiene que estar plano, alrededor del 62%, ¿verdad? Sabemos, y siempre es así, sabemos que si nos acercamos al electrodo bajo prueba, va a pegar un brinco para arriba, y si no, perdón, el electrodo auxiliar de corriente, un pico para arriba, y si nos acercamos al electrodo bajo prueba, un pico para abajo. Pero eso no me interesa, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Si hubiera seguido 10, 8, 5, 3, 1%, ahí veríamos la caída y también para arriba, ¿verdad? Ok, ahora, este sistema lo simulamos porque teníamos la duda de qué tanto afecta el sistema interconectado. Como se lo dije, no voy a pedir jamás que me desconecten de la red una planta de generación o una subestación. No, hasta decirlo me da escalofrío. Entonces, hicimos una simulación del sistema interconectado. Aquí este puntito que ven aquí es la subestación y estas ramas que salen de ella son las líneas de transmisión. Y cada punto es una torre de transmisión que le asignamos 10 ohmios a cada una. Al final hay subestaciones, por acá está Orosí, por acá está Mogote, y por acá está Liberia. Entonces, y a cada una de ellas un ohmio, para ver qué tanto iba a afectar, ¿verdad? Y aquí podemos ver este punto que se ve acá, es que no está conectado, es el punto del electrodo auxiliar de corriente, que uno ve que está como cerquita de la línea. Bueno, vamos a ver qué tanto afectó. Aquí pueden ver un zoom de la prueba simulada, digamos, la malla de pailas, la malla puesta a tierra de pailas, y todos estos puntitos que están así como, eh, como en línea punteada, digámoslo así, un punto punteado, son exactamente los puntos en los cuales se tomaron los valores de tensión superficial. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, el electrodo remoto, el electrodo auxiliar de corriente. Entonces, la simulación, yo le digo al programa, aquí hay una inyección de 250 miliamperios, aquí la recibe y calcúleme y deme todas las tensiones superficiales que mide en todos estos puntos. Entonces, una vez obtenido eso, puedo eh, eh, hacer la IDEOM y puedo graficar. Entonces, vean qué maravilla. Aquí estamos viendo tres curvas. La curva de abajo es los datos de campo, los que se tomaron a esos 1100 metros de forma manual, ¿verdad? La curva roja, que es
todo el sistema interconectado más la subestación, y la curva verde, que es, le quito todo el sistema interconectado, dejo solo la subestación, a ver qué tanto me está afectando ese sistema de transmisión. Entonces vean que la variación es muy poca, vean que la tendencia de las curvas, de la curva simulada con la curva de campo es bastante similar, ¿verdad? No se puede pretender que sea exactamente igual, pero en el punto del 62% me tocó que fuera exactamente igual. Bueno, por un poquitito, no fue igual, y aquí tengo los valores de resistencia de las tres. La resistencia de campo, ya lo vieron en la tabla, 0.329, la simulada al 62%, 0.331, y si le quito todo el sistema de transmisión, prácticamente no sube, un poquito, 0.384. Entonces esto nos da, digamos, la palmadita en la espalda sobre la forma en la que hicimos la prueba, sobre los datos que obtuvimos, y la consideración de lo que afecta el sistema de transmisión interconectado a la subestación, que no es realmente un, eh, un tema que vaya a modificar eh, de forma, eh, digamos que agresiva, o, o vaya a provocar que la resistencia suba eh, mucho por esa interconexión. Y también siempre hay que recordar comparar con el valor de diseño. Y el valor de diseño era 0.74 ohmios. Por supuesto que iba a ser mucho menor. Ahí está la planta de generación, están todos los cimientos, está también el modelo que uno usa es un modelo que uno trata de hacerlo peor caso, aunque eh, guardando las distancias. Y bueno, entonces esa fue la parte de simulación. Otra característica, digamos, la cereza del pastel, ¿ah?, que se dio en este proyecto es que hubo una medición adicional que se realizó por otra ruta. Entonces, aquí ven la ruta por la que se hizo la otra medición. En el papel eran 880 metros de distancia, uno podría decir, ¿no? Perfecto. Aquí no pasaban por el río, era, digamos que más sencilla, pero el problema es que está esta instalación en medio, y esta instalación comparte puestas a tierra que son de muy baja impedancia con respecto a la tierra, y que van a ir a llevarse la corriente hacia hacia la subestación, y eso también aumenta el tamaño, y este alejamiento entonces es sumamente corto, y eso se demuestra precisamente con el valor que se obtuvo, 0.9, o sea, prácticamente 3 veces más que el valor que se obtuvo de forma correcta y de forma simulada, incluso mayor al valor de diseño. O sea, dio libre haber trabajado con ese valor de resistencia, porque todo el mundo se hubiera vuelto loco y hubieran dicho, no sé, que esa malla está mal hecha, o se robaron el conductor, o lo que sea, ¿verdad? Punto importante, que una malla de puesta a tierra de una subestación sea menor a un ohmio, no significa que sea una malla correctamente diseñada y construida. Recuerden lo que les decía, el objetivo de las mallas de puesta a tierra es proteger contra tensiones de toque y de paso. La resistencia es un valor colateral, no es el objetivo.
Entonces, si yo tenía en el diseño 0.74 y medí 0.9, cuidado si eso hubiera estado bien, pero no, fue muy bajo con respecto al diseño. Entonces, estamos bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es el caso que les quería presentar, del que quería conversar con ustedes este ratito. Eh, por último, les menciono otras pruebas que se le hacen también a las mallas. Pues ya he insistido bastante en que la malla se diseña para tensiones de toque y de paso, entonces hay que probar tensiones de toque y de paso, por supuesto. ¿Cómo se hace? Bueno, IEEE 81, están los procedimientos, pero eh, hay que también sacar colmillo con eso porque yo no puedo hacer 50.000 mediciones, no, se escogen dónde hacer las mediciones, normalmente en la periferia donde se presentan las mayores elevaciones de potencial. Aquí están viendo una medición que hicimos, 205 milivoltios, que eso se extrapola según la corriente que se está midiendo y la corriente de cortocircuito que se espera. Vean que fue a 80 Hz. Se trata de que sea a una frecuencia distinta a la de la fundamental para que no haya interferencias. Y aquí el compañero está mostrando lo que es una tensión de toque que puede ser peligrosa. También está la prueba de integridad, que esa es una pruebita bastante interesante y bastante, digamos que reveladora. Y para eso, una foto, me disculpan, no fue muy buen, no tiene una buena calidad, pero se evidencia donde una de las retículas, un conductor de puesta a tierra está reventado y eso se detectó gracias a la prueba de integridad. Y también hay una prueba que se puede hacer de ubicación de conductores. Pues una malla está enterrada, está oculta y normalmente no se está todo el, todo el proceso de la construcción de la malla y también para instalaciones que no se sabe dónde está el electrodo puede aplicarse esta prueba para encontrar. Entonces, por ejemplo, esto que ven acá es el plano de planta donde deberían de estar estos conductores y gracias a la prueba de ubicación de conductores se determinó que estos dos conductores sí estaban colocados correctamente, pero es- estos otros, este rojo que está por acá, no debería estar aquí. Entonces, ¿qué pasó? Y a partir de ahí también tomar eh, previsiones o decisiones o discusiones, hacer discusiones con respecto a el cambio de la construcción de la malla y lo que va a afectar tensiones de toque y de paso, que puede ser eh, peligroso. ¿Ah? Entonces, estimados, esa es la presentación que les tenía. Eh, quedo atento a consultas y también, como les comentamos al principio, esta es la antesala del curso que vamos a tener, si Dios quiere, a partir del 7 de agosto. Está ahí en el CIEMI, en el calendario aparece. Van a ser 12 horas de curso de aprovechamiento, participación, un pequeño examen al final. Va a ser virtual, jueves, 4 jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces están cordialmente invitados y quedo atento a consultas. Don David tiene una consulta, don Luis. No sé si las del chat. Don David, no sé si gusta hacer la pregunta. ¿Me escuchan? Ahí sí.
Sí. Ok, muchas gracias por el webinar que está bastante interesante. Y una consulta con respecto a este curso que está mostrando, digamos, ¿está enfocado más que todo a sistemas de puesta a tierra en subestaciones o abarca un poco más de otros temas, residencial, comercial, eh, o va como más enfocado a ese tema de ver no sé, un tema o un ejemplo de una subestación eléctrica? Ujú. Vamos, la idea de enfocarlo en sistemas complejos es como de que son cosas más de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, en las industrias que se tienen electrodos tipo anillo, que se pueden tener mallas también, que se ponen a tierra carcasas de motores que salen puestas a tierra de las paredes y todo eso. Bueno, ¿qué tenemos que procurar para mantener la puesta a tierra y la unión equipotencial? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta cuando tenemos transformadores pad mounted o pedestales? Y por supuesto el tema de subestaciones. Y también todas las consultas que hayan de ahí para abajo, ¿verdad? O sea, la idea es, como es poco tiempo, porque 12 horas, créanme que es poco tiempo. De hecho, este webinar está para 1 hora y ya llevo hora y media. Eh, entonces, la idea era enfocarlo en temas más, no tanto, mm, digámoslo así, como sencillos, que ahí uno puede pasar las 12 horas con temas sencillos, sino ir un poco más allá y tanto cuestiones de diseño, casos de estudio y pruebas, que también hay mucha tela que cortar ahí con las de toque, paso, integridad, que es una prueba maravillosa, y la de ubicación de conductores, que también se pueden trasladar a un tema industrial, sobre todo la integridad. Toque y paso no aplica, pero bueno, por ahí va el asunto. También ahí está el programa, lo que vamos a ver en el calendario y ahí en la información. Don Kenneth tiene otra pregunta. Don Kenneth, adelante. Buenas noches. Don Luis, una pregunta. Es que tengo un caso, está enredadillo. El edificio ya es existente y hay que rediseñar. Entonces, la idea es rediseñar también el sistema de puesta a tierra. Pero en ese caso, que hay mucha construcción, más o menos para ponerlo en contexto, es una cuadra. Dentro de la cuadra hay un montón de edificios ya, ¿verdad? Entonces, todo eso, si yo ocupo hacer la medición de resistividad, me va a afectar. Resistencia, Para hacer diseño, digamos. resistividad, sí, para diseñar el Ajá, electrodo. Ujú. exacto. ¿Cómo puedo omitir un poco el error? Porque, digamos, de un lado tengo la carretera, al frente, digamos, cruzando la carretera tengo un parque, que es como donde hay tierra, el resto es puro asfalto. Y dentro de la misma cuadra hay como un cuadrante, otro pedazo de tierra. Entonces, ¿se podría hacer la medición en esas, aunque no está tan cerca? ¿O cómo se haría en ese caso? De hecho, en el curso vemos un caso del Hospital San Vicente Paul, que para el EDUS necesitábamos, y el electrodo no estaba disponible, entonces necesitamos diseñar un electrodo y necesitamos la resistividad. Entonces, claro, ese edificio gigantesco, y lo que hicimos fue hacer una serie de sondeos en un patiecito ahí, y de ahí tomar decisiones. Por ahí les mostraría las curvas de resistividad, los datos y la discusión sobre de los 5 sondeos y de los 5 modelos, que cada modelo tenía entre 1 y 3 resistividades, cuál escoger para hacer una propuesta
de diseño, y también se pueden hacer pruebas con instalación de electrodos para estar seguros del tema, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a ver si eh, hay una discusión muy grande que, que, que se requiere mucho tiempo para desarrollarla desde el punto de vista de la necesidad de una resistencia de puesta a tierra específica. Y ahí yo mm, desarrollo el tema como el NEC lo tiene, porque el NEC no exige 25 ohmios, es una excepción. Pero bueno, no me voy a meter en ese jardín. Entonces, son decisiones que se tienen que tomar, ¿verdad? Que se pueden hacer cosas, sí, se pueden hacer cosas, se pueden obtener datos, se puede proponer un diseño, se puede, después de hacer el diseño, si se requiere hacer una prueba, y todo eso con la debida justificación y, y técnica, ¿verdad? Y normativa. Aquí veo una pregunta precisamente sobre los 25 ohmios. Dice, el valor sugerido de 25 ohmios para tierras residenciales es el conveniente para nuestro medio. El NEC no exige 25 ohmios. El NEC lo que exige es que si tenemos 250.53 por ahí, porque también cuando hablamos de la normativa tenemos que decir cuál artículo es el que estamos mencionando. Entonces, el NEC dice, si tenemos un electrodo tipo varillo tubo, requerimos un electrodo suplementario. Punto. Esa es la regla del NEC. No tenemos que hacer mediciones, no nos importa qué resistencia tenga, simplemente en la conexión al planeta. Y ahí todo viene con el concepto de que no se manejan corrientes de cortocircuito por ahí, ¿verdad? Pero sí necesitamos asegurarnos la conexión al planeta. Con 2 electrodos, listo. El NEC no pide nada más. Los 25 ohmios son una excepción. Y dice, si un solo electrodo tipo varilla tubo tiene una resistencia de 25 ohmios o menos, ya no necesita el suplementario. Entonces, si tiene más de 25, 50, 100, 200, póngale un electrodo más y ya. Pero no tiene que llegar a 25. Es un tema también que desarrollamos explicando con ecuaciones por dónde se va la bendita corriente de corto. Aunque el NEC lo diga, como lo vimos en los 50.4 a 5, también lo demostramos. Eso es algo que está ahí como muy metidillo y hay que estirparlo con mucho cuidado, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy buenas preguntas. Hay una de Larisa Monge. Sí, adelante. Buenas noches, don Luis, Pues, buenas noches, participantes. Bueno, es que es con respecto a este tema. Hace mucho tiempo, el ICE llegaba y hacía esa medición y era el que hacía la recomendación de si se necesitaba el electrodo adicional. Aparentemente, bueno, fue el Siluso, quien fuera. Aparentemente ya ni siquiera llegan a hacer esa medición. Entonces, digamos, ¿qué sería lo más recomendable como para curarse en salud? De una vez poner los 2 electrodos, digamos, en el caso de residenciales o edificios comerciales, que de ahí, digamos, es difícil como uno hacer esa medición de los 25 ohmios. exacto. Vamos a ver. El tema ha cambiado mucho y por dicha y gracias a Dios, las compañías distribuidoras se han dado cuenta de que no pueden andar midiendo resistencias de puesta a tierra. Primero, porque si lo hacen con telurómetros tipo gancho, no sirve para nada. De hecho, de una vez le echo tierra a los telurómetros de gancho. Y si lo hacen con full of potential, con la caída de potencial, se tarda mucho.
Entonces se fueron por una salida bastante inteligente, me parece a mí, y obvia, que es el profesional responsable es el que se tiene que asegurar de que eso esté bien hecho. ¿Eh? Entonces, vámonos a la ley. La ley dice que si usted utiliza un electrodo tipo varillo tubo, debe poner de complemento un electrodo adicional que puede ser tipo anillo, puede ser tipo varillo tubo, puede ser tipo placa, normalmente uno tipo varilla. Y ya. ¿A qué separación? 1.8 metros, dice el NEC, mínimo. Listo. Ya ustedes se les preocupó de la puesta a tierra. Ya cumplió con el NEC. No necesitamos. Si un supresor requiere una resistencia de puesta a tierra máxima para su operación, no. No, porque los supresores son como llavecitas, ¿verdad? Que si hay una alta corriente, cierran. Perdón, alta corriente no. Ya, 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 ya me está afectando el cansancio de hablar tanto. Eh, un transitorio de tensión. Entonces él está viendo en la tensión, donde hay un transitorio, él cierra, se produce una corriente, claro, está haciendo un cortocircuito, y lo lleva hacia la fuente, no lo lleva hacia la tierra. Entonces, no hay no hay una solicitud. Vámonos más allá, para rayos. La NFPA 780 no pide una resistencia definida. Él, como es una NFPA, él con lo que el NEC pida ya es suficiente. Eso sí, le tenemos que poner un electrodo o dos a cada bajante, eso sí. ¿Eh? Muy bien. Entonces, bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero ahí les haya podido transmitir un poco de conocimiento. Creo que el, el tema es bastante interesante. Yo lo vengo viendo desde hace 20 años y gracias a Dios he podido desarrollarlo bastante, tanto en la parte teórica como en la práctica. Y bueno, la idea es eso, transmitirlo a los colegas, y también discutir de temas que todos vemos el día a día y de ahí complementar nuestro conocimiento. Está en mute, Didier, está muteado. Gracias. Ah, Gracias, don Luis. A todos los participantes, muchas gracias por estar acá y acompañándonos. Como ya saben, pueden ampliar sus conocimientos para este curso que va a dar don Luis. Los invitamos cordialmente a que se matriculen y seguir llevando esas charlas también que se da a nivel del CIEM. Don Luis, le agradecemos mucho en nombre del CIEM y de la Comisión de Ingeniería Electromecánica la participación en este webinar y agradecerles a todos y que pasen buenas noches. muchísimo gusto. Buenas noches, Gracias, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches, Didier. Brian. Gracias, don Buenas Carlos. noches, gracias. Buenas Buenas noches. noches. Un gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Que la Buenas bien. noches. Buenas noches, chao. Noches.